Estamos de regreso en este espacio comunitario, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Y en estos momentos vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Orlando Caiza, que se encuentra aquí en la capital ecuatoriana, en el Parque El Arbolito, en donde la CONAIE ha convocado a un plantón y movilización que se dirigirá hacia la Asamblea Nacional para la presentación del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y consentimiento. Ellos, a través de un comunicado, hablan y señalan el tema de respetar el derecho y sus territorios, así como su decisión. Vamos a darle paso a nuestro compañero Orlando Caiza para que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa y antes recordarle a la población la importancia de la consulta previa, libre e informada como un mecanismo de participación social que en este caso permite considerar los criterios y las observaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Así que vamos de inmediato con Orlando Caiza para que nos cuente un poco más cómo se vive el ambiente en esta zona, en el Parque El Arbolito, a esta hora de la mañana. Orlando, le escuchamos. Corapa Informa. Y el país se integra. ¿Qué tal, Elba? Buenos días y amigas y amigos que nos escuchan Corape Digital TV. Efectivamente es así, en este momento están llegando las delegaciones acá al Parque El Arbolito, conocido como el Parque de la Resistencia, en donde las organizaciones de base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, las organizaciones regionales como la CONAICE, Ecuarunar y Confiñay, participarán en la entrega del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Esto con la finalidad de alguna u otra manera poder exigir, en este caso, el cumplimiento de los derechos colectivos establecidos en la actual Constitución, debido a que los territorios indígenas, campesinos, de nacionalidades y pueblos deben ser consultados para cualquier tipo de ejecución de proyectos. En este sentido, ha sido un trabajo extenso que han venido realizando hace varios meses ya y por lo tanto el documento ha tenido que quedar como una forma de propuesta que deberán presentar. Vamos a conversar con Agustín Cachipuendo, él es dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. Quisiéramos conocer cuáles son los puntos irrenunciables que podríamos mencionar que van a plantear en esta propuesta de ley de consulta previa, libre e informada, considerando la realidad, los problemas que están viviendo en estos momentos. Uno de ellos es los proyectos extractivismo, por ejemplo, que ha generado mucho conflicto y muchas de las veces no está tan claro de la aplicabilidad. En ese aspecto, ¿cuáles son esos puntos irrenunciables que ustedes consideran que este proyecto debe acoger y la Asamblea debe debatir y, por supuesto, acoger? Efectivamente, muchas gracias por la oportunidad. Los sectores sociales como la CONAIE, era importante también de que podamos preparar una propuesta de ley, debido a que no podemos aceptar que solo la derecha, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, haya presentado con las cámaras, ¿no? Con las cámaras que están aglutinadas a estas empresas extractivas. En ese contexto, la CONAIE también desarrolló esta propuesta en territorio, con las regionales, de forma participativa. Y ustedes, no sé si algún momento escucharon dónde, cuándo, con quiénes trabajaron. Es decir, el presidente de la Asamblea con las cámaras presentaron ya su propuesta. Y por ello nosotros como sectores sociales, como CONAIE y sus regionales, no podíamos haber quedado sabiendo de que estamos luchando en nuestros territorios sobre la actividad extractiva que prácticamente viene afectando a los territorios y claro también lo que ha generado la división. Por eso la CONAIE preparó, ¿no?, esta propuesta donde permitirá que se respete los territorios, se respete el criterio, se respete la consulta a los pueblos en sus territorios, donde vayan a generar, donde estén pensando explotar esas tierras, esos territorios, esas fuentes de agua, tendrá que consultar, ¿no? Y no tiene que ser, prácticamente tiene que ser respetada el criterio de los pueblos y nacionalidades. En el marco de la autonomía, respetar a las autoridades, las comunas, las organizaciones, los pueblos y las nacionales son autoridades y tienen precisamente, ¿no?, esa atribución de poder ejercer en su territorio. La propuesta va dirigida más a la autonomía de su territorio, al autogobierno también, y el respeto también a la Constitución, el artículo 57, literal 7, literal 17, en ese marco está estructurado el respeto a la consulta previa, libre e informada, no como intentan hacer o han estado haciendo, en este caso en el Palo Quemado,
intentando hacer una consulta ambiental con presión, a la fuerza, obligada, con presencia de policías, con presencia de militares. No, sino que tiene que ser prácticamente una consulta previa, libre, ¿no?, y informada. Digamos, con tiempo, con prudencia, con planificación, con organización, con participación colectiva, no a la fuerza. En ese contexto está preparada esta propuesta y el día de hoy vamos a ingresar a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Agustín Cachepuendo, por haber dialogado con nosotros. Vamos a seguir conversando con las personas o los dirigentes delegados que están llegando acá a Parque El Arbolito. Justamente hablando del tema de palo quemado en la provincia de Cotopaxi, vamos a conversar con una de las compañeras que vienen a participar en este importante. La realidad en los pueblos y nacionalidades es una demanda que no es reciente, sino más bien ha sido de mucho tiempo atrás, de que debe haber un proceso de consentimiento previo, libre, y bueno, hoy llamado una consulta con todas las comunidades. En caso de la provincia de Cotopaxi, en estos momentos se está deliberando inclusive una acción de protección por el caso de palo quemado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que esperan ustedes de esta propuesta de ley que van a presentar como organizaciones de pueblos y nacionalidades? Con todos, muy buenos días. Bueno, nosotros hemos venido un largo tiempo en la defensa del territorio. Es totalmente injusto que va el gobierno, firma sin que los pueblos sepan y luego solamente ya viene a decir ya está aquí la minería y hay que respetar y está hecho el contrato. Pero por eso nos estamos ahorita peleando lo que es de que se sostenga la consulta previa, libre e informada, más aún, por más que ya se ha conseguido a través de años, como digo, esta no ha sido respetada porque los contratos con la minería recién pudimos ver que el gobierno va, firma y ya simplemente viene a ejecutar lo que ya ha firmado. Y se ha demostrado que la minería está en los pueblos, y no solamente está en los pueblos indígenas, también está en los pueblos montubios y en los pueblos afros, que han vivido años de ahí, y son terrenos ancestrales que les pertenecen. Ahora quieren hacer una modificación para que sea como una consulta ambiental, pero eso no podemos permitir porque la consulta previa, libre e informada, así en las calles, con las protestas, nosotros lo hemos conseguido, y una modificación de ley simplemente nos haría perder esta consulta previa, libre e informada. Como bases, ¿cuáles son los puntos que ustedes consideran que son irrenunciables en este proyecto de ley que van a presentar? Lo que siempre hemos pedido, antes de cualquier contrato, antes de cualquier firma, tiene que ser socializado, tiene que ser preguntado al gobierno. Eso nunca ha ocurrido. Todas las concesiones con el extractivismo simplemente firman y luego nos vienen a decir este terreno tiene que ser desalojado. Muchas veces aquí en Palo Quemado, en Las Pampas, hemos visto que sale como que no hubieran habitantes. Y en esta ocasión se ha visto todos los habitantes que están dentro del territorio. Después de que ya viene esta parte de la negociación, de que ya maneja la parte económica, la plata, recién quieren hacer para la excavación, recién quieren hacer esta consulta. Entonces eso nosotros no podemos permitir ninguna de esas modificaciones. Tiene que ser al inicio y más bien tiene que ser antes de cualquier firma. Debería de estar ahí un representante de los pueblos y nacionalidades para que se dé esta clase de firmas, porque los territorios, la mayor parte son donde que están los pueblos y nacionalidades. Uno de los temas que ha generado mucho más debate, quizá con mayor profundidad, ha sido en caso de Palo Quemado, que no son pueblos indígenas, no son campesinos, y quizá eso es una forma también de poder ganar, hacer otras formas de consulta por parte del Estado, y ustedes en cambio dicen que los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas consideran también son montubios, campesinos. Bueno, tenemos también que ahí analizar cómo a través de la colonia, dentro de la educación, nos han venido condicionando y indicando ciertos estereotipos para que se condicione y digan si eres indígena o no eres indígena. En este caso, a veces uno se saca el anaco y se pone pantalón y ya nos consideran mestizos, o porque ahora, para que la audiencia escuche, estamos hablando en español, ya nos consideran mestizos. Entonces nosotros en Palo Quemado se ha hecho un estudio, aparte que tiene un estudio antropológico que solamente
se realiza a los que están trabajando en la minería. Aparte de eso, que ya ahí mismo podemos ver esta condición. Pero en Palo Quemado están compañeros que son de orígenes desde la parte de Saquicilí, son migrantes de Saquicilí, son migrantes de Sicchos, y ahí nosotros tenemos nuestras organizaciones, y aparte de eso también son montubios, ellos se autoidentifican como montubios. Entonces es una condición que en los colegios, en las escuelas, están siempre fomentando esto, ¿no? Que se autoidentifiquen como mestizos. Por eso mismo podemos ver que a pesar que las realidades rurales, a pesar de la presencia de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades tan visible, dentro del censo hay solamente menos del 7% de indígenas, pero es por esta autoidentificación que cada vez nos van haciendo perder con la educación. Muchas gracias por dialogar con medios comunitarios. En este momento estamos recogiendo opiniones. Justamente quisiéramos dialogar. Acaba de llegar Domingo Anquach, es el dirigente de Centro Interprovincial Federación Shuar. El conflicto minero está candente ahí y ahora van a presentar ustedes un proyecto de ley de consulta previa libre informada. ¿Qué es lo que esperan ustedes? A propósito, bueno, no se va a solucionar en corto tiempo los conflictos, pero ¿cuál es la expectativa de este proyecto de ley que van a presentar como organización, como la CONAI, y las bases que dice? Bueno, las bases estamos desde muchos años defendiendo nuestro territorio. Entonces, la parte jurídica documentada que se entrega es para que nuestro gobierno, que decimos nosotros, al no vaya entendiendo pues de que hay un derecho que tiene que respetar de acuerdo a la Constitución. Hay una Constitución que ellos mismos violan. Entonces, precisamente ahora, si vamos a presentar un documento, nuestra forma de pensar, lo que queremos nosotros no vamos a esperar que el gobierno haga lo que le da la gana en nuestro territorio. Inconsulto, dice la Constitución. Entonces tendrá que respetarse en las buenas y en las malas, porque si no hacemos esto, siempre nos van a ir desalojando a los pueblos y van a quedar sin tierra en nuestro pueblo. Y estos ladrones que vienen junto con el gobierno, las empresas van a aprovechar esa división que quieren hacer el gobierno. Entonces, yo creo que ahorita si estamos concentrados aquí todas las nacionalidades y todos los pueblos, es por un fin, para defender el territorio. Eso es lo que nosotros decimos, los amazónicos vamos a defender hasta las últimas consecuencias. ¿Consideran que aún no prevalecen los derechos colectivos del tema de consulta previa a los territorios ancestrales? No lo cumplen, pues porque eso, si hubieran cumplido, ¿qué tiempo hubieran consultado? Y como no consultaron, ahora quieren borrar eso y ellos hacer a su manera. Entonces nosotros ahora lo que vamos a presentar es que que haya consultas donde que no haya la explotación minera ni petrolera, porque donde que ya están ubicados mejor hay que desalojarles con acciones. Perfecto. Bien, gracias Domingo Anquach por haber dialogado con los medios comunitarios. Acaba de llegar la delegación de la provincia de Morona, Santiago, y así progresivamente están llegando acá al Parque El Arbolito para concentrar y bueno, luego se dirigirán a la Asamblea Nacional. Vamos a conversar con el ex asambleísta Fernando Cabascango. Bienvenido para Medios Comunitarios Corape. Bueno, este derecho de consulta previa, libre, informada, se ha trabajado, se ha debatido muy poco en la Asamblea Nacional. Usted que estaba pasando un tiempo allí, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que se debería ahora desde las organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades indígenas exigir que se cumpla? Bueno, yo creo que hay ya un avance en el tema de materias en relación a la consulta previa libre informada y la consulta prelegislativa. Hay una sentencia incluso de Corte Interamericana y eso obliga al Ecuador ya tener un mecanismo sobre la consulta. Ahora un tema que creo que hay que tener claro para todos, tanto para los pueblos y nacionalidades como para el mismo Estado, es que el mecanismo es la consulta, el derecho es el consentimiento. Existe un debate con el Estado de pensar que el derecho es la consulta. Y creo que ya también hay la sentencia de caso Sarayaco en donde deja claramente cuál es el derecho y el consentimiento. En ese sentido me parece que desde los pueblos y nacionalidades el día de hoy se va a presentar una propuesta que está acorde a las necesidades que tienen
estos territorios. Esperemos que desde la Asamblea Nacional se dé el tratamiento urgente que tiene que ver justamente porque muchos de los conflictos que tienen los territorios es por los proyectos mineros, petroleros que no han cumplido con este requisito. Y aparte de aquello, hay tratados, convenios internacionales que también reconocen, a la cual los estados son firmantes. Sí, el convenio 169 de la OIT es claro frente a cuál es el derecho y ahí está claro que es el consentimiento. Entonces, más bien creo que hay que ser autocrítico también a nivel del Estado ecuatoriano, a nivel de la función legislativa. Hemos tardado en dar una respuesta o también ha tardado en dar una respuesta que esté acorde a las necesidades de los tratados y convenios internacionales, pero también de la misma Constitución. La misma Constitución también es clara en ese sentido. Gracias, Fernando Cabascango, por haber también explicado un poco la tarea legislativa de qué es lo que esperarían desde los pueblos y nacionalidades con la presentación que realizarán el día de hoy de este proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Hemos tenido la oportunidad de conversar los casos que están justamente pasando en nuestro país. Caso de Palo Quemado es un hecho reciente que están deliberando inclusive ante la justicia por una acción de protección para impedir que siga avanzando el proyecto minero en la parroquia Las Pampas y Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi. Casos como esos se repiten en otras localidades, en otros territorios que también son parte de los pueblos y nacionalidades, y ahí el interés de presentar este proyecto de normativa que también es uno de los derechos colectivos a la cual la CONAIE lo hará énfasis en este caso, en este día. Y las bases, como mencionamos, están llegando acá al Parque El Arbolito para luego dirigirse a la Asamblea Nacional. Con este reporte previo vamos a retornar a los estudios. Contigo, Elba. Corap informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Orlando Caiza por ese reporte desde el Parque El Arbolito. Ahí pudimos conocer algunas declaraciones de algunas personas que se movilizaron a este punto en la capital ecuatoriana. Una movilización que, como les mencionamos, se dirigirá hasta la Asamblea Nacional para la presentación del proyecto de ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento. Ahí también pudimos escuchar algunos detalles de algunos procesos que se denuncian en varias comunidades del país, en donde pues se denuncia la presencia de empresas mineras y petroleras y el daño que causa en estos territorios. Por ello, la importancia de la consulta previa. Y como ya lo mencionamos antes de darle el paso a nuestro compañero Orlando Caiza, la consulta previa reconoce este derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados sobre ya sea medidas jurídicas o administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios y que estos puedan afectar precisamente eso, sus territorios, cultura y recursos naturales. A pesar de que esto es un derecho, desde muchas comunidades indígenas del país se denuncia su vulneración. Se habla de un derecho que se olvida y se denuncia lo que ya les mencionamos, las afectaciones en sus territorios. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta movilización hasta la Asamblea Nacional y por supuesto vamos a volver a hacer un enlace con nuestros compañeros que se encuentran en este punto para conocer cómo se da esta movilización hacia el legislativo. Ahora nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan junto a nosotros en este martes.